Y por último, los ejercicios que estuvimos haciendo ayer de cálculos de volumen, teniendo en cuenta la concentración, para facilitarles aún más la vida, no solamente a ustedes, sino a mí también, yo también los uso. Resulta que existe una fórmula para calcular la dosis, pongámosle así, dosis en volumen. Estamos agarrando pues obviamente volumen total, vamos a colocarle ese nombre. ¿Listo? Y esa fórmula pues es con la que ustedes se van a quedar. Entonces la fórmula dice que dosis miligramo kilogramo por peso del animal, obvio, peso vivo, no, vivo pues para que no, obviamente con las unidades sobre la concentración del fármaco, pero la concentración, ojo a esto para que no van a cometer errores, la concentración expresada en miligramos por mililitros, siempre. No es el 5%, ¿no? Si aquí colocamos 5%, ¿a qué equivale? A 50 miligramos. Entonces, pilas a eso, ¿no? No van a cometer ese error. Y comprobémoslo. ¿Listo? Comprobémoslo un segundito, para ver si es cierto. Ayer hicimos como un ejercicio de un equino, algo así. Dame los datos a ver si la cuadramos acá. ¿Cómo era la vaina? Equino 350 kilogramos. Espérate. ¿Y la dosis era? De 2.2 miligramos. 2.2 miligramos kilo. ¿Y la concentración es? 5% de guayacara por... O sea, 50 miligramos por ml. Por favor, hagan un segundito. A ver. Creo que la respuesta era 15, una vaina así, 15.4. Miren a ver, muchachos, a ver si les da. Profe, eso se oye el 5% no es Perfecto. ¿Listo? En eso no hay ningún tipo de único método. Lo interesante es que ustedes lo hagan como debe ser. ¿Listo? Y entonces ahí se les soluciona pues las reglas de 3. Pero obviamente había que aprender con plastilina inicialmente para saber de dónde vienen las vainas. Si no, pues complicada la cosa, ¿no? Y con eso cerramos este capítulo de cálculos matemáticos para la determinación 2. Evaluación 1 es la que está corriendo, obvio. Es la que está corriendo. Es hasta el lunes, ¿no? Haga lo que quiera. No le replique. Si quiere, cómpresela con grupo. Pero pues la sugerencia es háganlo perfecto. Háganlo perfecto. Y seguimos con este concepto, estos dos conceptos que nos quedan. ¿Por qué este concepto? Porque acuérdense que estamos en la primera sección del sílabus. Farmacoterapéutica. Todas las estrategias para lograr la curación, la mitigación, la prevención de las enfermedades en el animal, y pues dentro de esas estrategias pues hay que saber dosificar, hay que saber la forma de entrega farmacéutica, que es lo que hemos estado viendo en estos tiempos. Hay que tener en cuenta los efectos indeseables. Tiene que tener en cuenta que las dosis que están calculando en este momento son dosis mínima terapéutica y dosis máxima. Si llegan a ser malos los cálculos en el taller, estarían haciendo dosis tóxica y dosis letal. ¿Sí me entienden? Entonces
Entonces este concepto también tiene que ver con farmacoterapéutica, bueno, por ejemplo dice índice terapéutico. Margen o índice terapéutico. Margen es sinónimo de espacio, ¿no? Usted tiene un margen para tal cosa. Usted tiene 10 semestres de margen para graduarse. Es algo similar, entonces el concepto de margen es ese, es la distancia que hay entre y entre. Y acá dice que es la relación que hay entre la dosis terapéutica frente a la dosis letal en una población determinada. Eso es importante. Le dice que en una población determinada, si le dice eso es porque esto es un estudio experimental. Eso significa que cuando un fármaco, en este caso, se lanza al mercado, viene acompañado de margen o índice terapéutico. Margen o índice terapéutico, ya lo vamos a explicar más en detalle, en definitiva lo que evalúa es la eficacia y la seguridad del fármaco. ¿Qué tan eficaz y es seguro ese fármaco que tiene en las manos, evidentemente para el paciente, una vez aplicado? ¿Listo? Entonces, todo fármaco debe considerar que debe tener un margen. Si es así, entonces existen, como les dice acá, 3 posibilidades de margen. Por eso, fíjense que, entonces margen, ¿por qué? Porque está comparando la dosis letal frente a la dosis terapéutica. Bueno, aquí es dosis terapéutica, ¿listo? Entonces la primera posibilidad es que le dicen que la dosis letal corresponde al 99% de la población, mientras que la dosis terapéutica es del 1% de esa población. ¿Qué opinión les merece un fármaco que tenga estas características? No sé, seguro, inseguro, no sé lo que ustedes dicen. ¿Cómo habla? Muy inseguro. Absolutamente de alto riesgo, como quieran llamarlo. Obvio, porque es que las posibilidades de letalidad es del 99% frente a posibilidades de curaciones del 1%. ¿Listo? Entonces, eso significa fármacos o sustancias que caen dentro de esta línea, pues, entonces estos se consideran ya que son venenos. Esto ya hace parte de la toxicología. Estas sustancias no tienen uso terapéutico. No tienen uso terapéutico, sin embargo se usan, ¿no? Es más, ejemplo más clásico. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Tiene uso terapéutico? En absoluto, está diseñado para. Esto hasta el nombre lo dice. Pero tiene uso. Afortunadamente, eso les puedo contar un segundito, afortunadamente desde hace algunos años contamos con, por ejemplo, esta mesa. Antes las cosas eran diferentes, pero va a haber un momento en que vamos a hablar de esto, de inclusive sacrificios de eutanasia. ¿Listo? ¿Qué otras sustancias, las que ya se consideran venenos? ¿Listo? La estricnina. Y los raticidas. Ellos no tienen uso, obviamente no tienen uso terapéutico, pero tienen uso, ¿no? Donde caen ya es en el área, pues, de los venenos, ¿cierto? Con eso la estricnina, a cada rato uno escucha en el periódico, las noticias, ¿no? Que los gatos del conjunto lo está acabando un malvado. Hace poquito. Hace 3 días escuché una similar. Peor tipo desajustado está acabando con los gatos del conjunto. Eso con frecuencia ocurre. Estricnina, raticidas, todo ese tipo de sustancias que evidentemente están diseñadas ya para acabar con las pestes, tienen esta característica. ¿Sale? Y eso lo tiene que tener usted en cuenta. Segunda posibilidad.
letalidad del 50, frente o margen. ¿Cómo ven este? Delicado. ¿Válido? ¿Pero lo usamos o no? Sí. Exacto. Todos ellos los vamos a usar. La vaina es que aquí, si usted le dice pilas que tiene 50-50, ¿no? Entonces eso significa que usted tiene que minimizar riesgos, porque es un delicado, tiene que minimizar riesgos. Por ejemplo, muchachos, anestesia, en donde obviamente por eso cuando ya manejamos anestésicos tendremos que tener en cuenta que estamos aquí. ¿Listo? Y una de las formas de minimizar riesgos es haciendo el cálculo de la dosis lo más exacto que se pueda. Es una de las formas de minimizar un riesgo anestésico. Existen otra cantidad de variables que hay que tener en cuenta, pero una de ellas es, haga bien esos cálculos, maestro. ¿Listo? Anestésicos están dentro de ese rango. ¿Listo? Hay uno que ya hemos estado viendo con ustedes y nos sirvió de ejemplo. Levamisol 15%. Antihelmíntico, utilizado básicamente es antinematódico, utilizado en grandes animales, es inyectable 15%, pero resulta que el levamisol pues, puede provocar efectos colaterales con frecuencia. Y entonces, como le dicen a usted, por ejemplo, le dice minimice riesgos de dos maneras. Uno, no se exceda de 1 ml por 30 kilos de peso. Así el animal pese 600 kilos, no se exceda de ahí. La otra situación es, por favor, coloque con animales de adecuada condición corporal. Precisamente porque existe una tercera situación. Ni de fondo la vaya a colocar en un equino porque va a provocar la muerte. Ellos son sensibles. ¿Listo? Entonces esas son las formas de minimizar riesgos. ¿Válido? Todos los fármacos tienen esas posibilidades. Por eso entonces se acuerda de eso de que pueden provocar, la idea es que provoquen efectos deseables, pero también le pueden provocar efectos indeseables. Y hasta que llegamos, ¿y este cómo lo ven? No sé, ¿qué opinión les merece? Muy bueno. Muy seguro. Imagínense 1% frente al 99%, es un fármaco muy seguro. Afortunadamente usted sobredosificó con uno de estos. De pronto usted no se dio cuenta, pero de buenas. Hizo mal los cálculos, pero para fortuna suya estaba manejando un fármaco de alto margen terapéutico. ¿Válido? Ellas per se tienen alto margen terapéutico, per se. Verbigracia es aquí. ¿Cuáles son las condiciones? Verbigracia. Y o es que todos tenemos que estudiar en ¿Quieren que les explique algo? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Qué haces? Estoy dictando clase. La maestra enseña. Todos son tener un 8 niveles de magistra doque. Per se son muy seguros. Las penicilinas naturales, las vamos a ver acá. Per se son absolutamente seguros. Menos mal que la sobredosificación la hiciste con una naturaleza.
Uno que ya hemos estado lidiando aquí. Guayacolato de glicerilo. Una de las características de guayacolato es su alto margen terapéutico. Los que se dedican a pequeños animales de estos. Vamos. De pronto lo han escuchado. Guayacolato no era Pamoate pirantel, de pronto le suena. Pamoate pirantel, absolutamente utilizado en desparasitar caninos, las famosas jeringas. ¿Okay? Las jeringas de desparasitación, Pamoate pirantel, ampliamente utilizado. Pamoate pirantel. Pamoate pirantel es absolutamente utilizado en caninos. Miren este dato, ya. Imagínense que el pamoate pirantel, la dosis terapéutica es 5 miligramos kilo. Y la dosis letal, 690 miligramos kilo. Pero que le da una idea de la seguridad, porque claro, usted puede sobredosificar a un cachorro, puede ser, afortunadamente era con pamoate pirantel. ¿Ve? Entonces, a eso es lo que se refiere el margen o índice terapéutico. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Tiene que tenerlo. Cuando usted suministra un fármaco, es una percepción mía. Lo último que uno tiene en cuenta para suministrarlo es precisamente la dosis. Pero antes tiene que hacer una cantidad de valoración. Esas las van haciendo ustedes, muchachos, con el transcurso pues, del ejercicio de la carrera. Pero usted tiene que hacer una cantidad de valoraciones. Lo último que tiene en cuenta es que mire que le voy a aplicar, a qué especie, cómo está ese animal, en fin, eso lo vamos a ver en estos tiempos. ¿Valida? Preguntas, doctores de la Santa Madre Iglesia. Y llegamos a este tema que es genial. Este tema se llama el tema de los consejos. Y el que oye consejos. Eso sí, y le va bien. Como usted nunca le cree a su mamá ni a su papá, obvio. Haga lo que se le dé la gana. Son sabios los consejos. Porque obviamente si vamos a hacer farmacoterapéutica y vamos a suministrar un medicamento, tendremos que hacer una prescripción. Acuérdense que prescripción es sinónimo de receta. Entonces, por supuesto que hace parte del tema de farmacoterapéutica. Entonces lo que vamos a ver es eso. Algunas situaciones a tener en cuenta cuando hacen prescripción de medicamentos. Este obviamente es un modelo muy modelo veterinarios del año 2024, muy simplificado. Se considera una prescripción moderna. Existían antes otro tipo de prescripciones y es moderna porque es que acuérdense que nosotros ahora estamos prescribiendo fármacos sintéticos. ¿Sí se acuerdan? Que antes los fármacos eran de origen mineral, vegetal, animal, etcétera, etcétera. Entonces ahora nosotros prescribimos fármacos sintéticos, por eso es prescripción moderna. Antes existía la prescripción oficial y la prescripción magistral. Hasta que llegamos acá, a lo que están utilizando ustedes. Y esta ya se está quedando obsoleta. En Europa las prescripciones ya son digitales.
todas las clínicas están conectadas, veterinarias, entonces todas prescriben digitalmente. Es una vaina loquísima. Bueno, algunas características de la prescripción, pues obviamente tiene que tener un encabezado, su nombre, etcétera, su tarjeta profesional, etcétera, etcétera, antes de empezar. Entonces, importancia de la prescripción. Esto es genial. Eso es su tarjeta de presentación. Yo lo conozco a usted, José Fernando, como profesional, mirándole sus prescripciones. Ahí yo puedo determinar qué tan buen profesional es usted. Es la tarjeta de presentación, porque es que vuelve y juega, muchachos. Acuérdense que de pronto no, les va a tocar. ¿Cuánto le va a tocar a usted prescribirle a la mascota de su profesor de farmacología? Usted no sabía. Es su tarjeta de presentación. Así de sencillo. Uno conoce el quehacer profesional aquí con esto. Facilísimo, solo sabe uno qué tan muy buen profesional es. Entonces eso por ese lado. La otra situación interesante es que esto es documento legal. Para bien o para mal. A favor suyo o en contra suyo. Por eso, vuelvo y les repito, el día del grado las niñas se ponen más bonitas de lo que son divinas, ¿listo? Los muchachos se ponen muy elegantes, van, no sé qué, a los profesores de veterinaria que vean por ahí y los saluden. Entonces se graduaron solos, pues. Bueno, nadie le ayuda a graduarse. No. Y al otro día, allá están los de Convespor tramitando la tarjeta profesional. Tienen que tramitar la tarjeta profesional. Para pararse aquí y ser profesor de ustedes, tarjeta profesional. Necesariamente. Porque ya podrán deducir, ¿no? Resulta que se comete un error médico y obviamente lo coge el abogado y le dice, ay, pero aquí la doctora no tiene tarjeta profesional, y ahí con eso ya mejor dicho murió. Ya, si usted sin tarjeta profesional está haciendo ejercicio ilegal de la profesión, ya con eso ya llore pues. Entonces pilas con eso, tienen que tener tarjeta profesional y saben así. ¿Listones? Gracias. Pero también le sirve de punto de defensa. Porque es que, señora, yo le dije a usted que usted tenía que traerme su gato durante 5 días. Usted me lo trajo un día y después 8 días después de un se murió. Yo no le pude hacer el seguimiento. Entonces, también es defensa de ustedes. ¿Válido? Entonces, esa es como la importancia inicial de la prescripción. Ya entrando en detalle, pues es una prescripción muy simple, pues está su nombre, obviamente, toda la biblioteca, la doctora Natalie, pues, me han dicho, MZ Morguila, y saca, pues, PhD, oftalmología, pelina, cultura, ya le voy a decir. Ya le digo. Pero eso no es así como tan obvio. ¿Listo? Y obviamente, pues los datos básicos, el encabezado que a cada uno se le ocurra, nombre del dueño, dirección, paciente, edad, especie, peso. Pues porque ya sabe para aquello que tiene que dosificar. ¿Listo? Vale, por ahí. Y miren, se alcanzan a mirar. En todas las prescripciones siempre hay un logo, un simbolito. En este caso es RP. En otras prescripciones, se han quedado aquí, hay unas que es una letra griega, una letra mu. Pero siempre las prescripciones tienen ese loguito. ¿Listo? Y ese logo
significa o corresponde, ¿sí?, a un término latino que es lo que se llama recipe. Es la abreviatura de recipe. Y recipe en buen cristiano y en buen español significa tómese de. Tómese de la siguiente lista de medicamentos, tal cantidad y a tal frecuencia. Por lo llaman así, eso quedó. Todavía quedan todas las prescripciones válidas, pero así. Tómese de. Pues ustedes lo que van a ver es que lo que va a suceder es un listado de medicamentos. Entonces eso es de entrada la situación. Ahora, recomendaciones, algunas características de la prescripción ya propiamente dicha. Primero, ortografía, doctor. Y no hemos empezado a prescribir, y si usted tiene mala ortografía, pues vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Una vez. Miren la impresión que les da. Y a cualquiera le da, a cualquiera le da. ¿Quién de ustedes tiene acá niños? Hijitos, bebés, ¿tú tienes? ¿Acuerdas tu nombre? ¿Talía? Imagínate, Talía, tú con tu bebé, un niño pequeño, y tienes que llevarnos del cardiólogo infantil. Eso mejor dicho, fue madre, 250 pesos la consulta porque es especializado, no sé qué. Y que el cardiólogo te salga con... No, yo como mi muchachito y salgo disparado. Imagínate. Pero no, como aquí venimos a estudiar veterinaria, entonces no sé qué, ya hay regla de 3 en matemáticas, no. Como doctor, no hay que estar describiendo, Javier. Como doctores. Pilas. Parece tonto. Y mucho menos no vaya a hacer tachones en la prescripción. Es que, por Dios, ni se le ocurra. Miren que las prescripciones ahora, pues, cuando uno va a la EPS, la entregan sin computadora. ¿Qué otra situación? Eso de la letra de médico, totalmente desechado. A mí me han prescrito los médicos y yo le he dicho, mire, yo no le entiendo la letra. Y el tipo se queda mirándome, yo no le entiendo la letra. No sé qué es lo que me está prescribiendo usted ahí, claro, el tipo cuando... No. Resulta que, como para variar en Estados Unidos, que todo lo hacen estadísticas, hay personas que se mueren por, no entendí, por errores en la prescripción médica. Hay muertos por eso. Alguien me leía un artículo. Lo que está diciendo no es carreta. Era un señor latino. Y bueno, habla de Estados Unidos y pues su nivel de inglés no era el más adecuado. Y el médico le escribió, eran unas tabletas. Ustedes que son unos remagos, una vez al día. El señor entendió que era once. Así pues, así parecía que le de prisa. Pero el señor entendió que eran 11 tabletas. Imagínate. Entonces hay errores en prescripción, ¿no?
paciente se muere por una mala prescripción. ¿Ven? Entonces ese tipo de cosas. Entonces, pilas con la ortografía, doctores, pilas con los tachones. ¿Listo? ¿Qué otra vaina? Un medicamento o fármacos por grupo farmacológico. Esa es la norma. Uno por grupo. Uno por grupo farmacológico. Un antimicrobiano. Un antitusígeno. Un diurético. Siempre uno. Más adelante vamos a ver que a veces es necesario asociar, pero esos son casos muy puntuales. Lo usual es uno por grupo. Uno por grupo. Un antiparasitario. Y así sucesivamente, uno por grupo. Porque si yo, por eso le digo, yo ya empiezo a evaluarlo a usted en su quehacer profesional, porque si yo prescribo 3 antimicrobianos, ¿qué me da a pensar eso? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían ustedes? 3 antimicrobianos. ¿Cómo hará? Por lo menos les llama la atención. Si usted prescribe 3 antimicrobianos, significa que no tiene diagnóstico. Porque entonces prescribe, a ver, eso es lo que se llama la terapia de la escopeta, que entonces disparo a ver si le pego. De entrada esto lo pone usted a sospechar, ese profesional no tiene ni idea del diagnóstico. ¿Ven? Entonces, lo que se estila siempre es uno por grupo. ¿Listo? Y en la prescripción es cuando entra en juego la posología, bueno, ¿listo? Obviamente lo que estamos hablando de dosificación y la frecuencia. Usted me pregunta ahorita que cómo se determina la frecuencia. Se determina, lo vamos a ver un poquito más adelante por estudios del farmacocinético. ¿Listo? Eso no es de que cada 8 horas y todo, porque sí, no, eso tiene su respaldo. Claro, válido, uno por grupo. Esa es la norma. Eso es básico. ¿Qué otra cosa? Eso ya lo determinan ustedes con la persona que tienen al frente, ¿no? ¿Listo? Pero siempre que le quede totalmente claro a la persona, siempre que le quede totalmente claro a la persona qué es lo que le están prescribiendo. ¿A quién me refiero? Hay personas que esto no lo manejan. Hay gente que no maneja eso. Eso lo determina usted. No todos los dueños de los animales tienen un nivel cultural alto, pues. De pronto puede venir la señora que hace el aseo, no voy a saber. Mire, doña Marina, entonces mire, 3 veces al día. ¿Eso? Ay, doctor, me tengo que levantar. Y entonces tengo que levantarme a las 4 de la mañana. No, doña Marina, 3 veces al día. Puedo contar casos de la vida real. Ustedes faciliten la vida a las personas. Miren quién tiene ustedes a una ¿sí? Algún día estaba yo prescribiendo la amoxicilina, suspensión, a una señora. Señora, entonces mire, la amoxicilina, entonces mire, coge con una jeringa de 5, saca el frasco y se lo dice, y mire la pregunta que me hizo la señora que me hizo a mí pensar en eso. Me dice, doctor, ¿y tengo que quitarle la aguja a la jeringa? Pero tengo que quitarle la aguja a la jeringa. Y le dije, sí, claro, su merced, obviamente tiene que quitarle la aguja. Ella no sabía eso. ¿Ven? Entonces, ella me dice, pues para uno es como obvio, para la señora no. Entonces, tiene que quitarle la aguja. Otra anécdota. Y llega la señora, humilde la señora, con uno de 4 añitos aquí, el otro aquí lo llevaba. Ay, doctor, que es que me recomendaron, usted vendía Suntol, y entonces le dije, sí, señora, no sé qué, en papeletas.
No, deme uno. No sé por qué se me ocurrió preguntarle para qué lo iba a usar. No sé por qué. Y me dice, no, es que me lo recomendaron porque la niña tiene una rasquiña en la cabeza, entonces tiene piojos. Una velita. Ustedes le pueden pasar muchos años que usted no espera. Le dejan. En los casos como me ha pasado a mí, que llevaba mis perros a la veterinaria, y un médico veterinario muy de confianza Sí. siempre nos daba la cuestión, producto fármaco que vendía o la alternativa natural. Sí. Entonces nos decía esto, por lo menos si había cierta inflamación, y así pues decía, pues te puede aplicar este medicamento. Pero siempre pensaba mucho en la persona y que yo siempre he tenido en mente, como que no sabemos la situación económica de la persona. Obvio. Y como médico veterinario tenemos como Claro, norma encontrar bienestar al animal. Entonces él recomendaba que eran paños de, o sea, de caléndula, aplicarle tal coma natural. Acuérdese que la sabiduría popular es la sabiduría popular. Y uno, perfecto. Y eso me parece también genial. ¿Listo? La sabiduría popular es la sabiduría popular. Eso tiene un respeto enorme. Para mí también. Sí, si le funciona todo lo natural, porque acuérdese que de origen mineral natural. ¿Sí? Entonces ese tipo de situaciones también les va a funcionar. Y no sé, creo que todos conocemos las características de la sábila, de la aloe vera en lesiones, quemaduras. Y es genial. ¿Ven? Entonces ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces eso. ¿Qué otra recomendación? ¿Listo? Pila, ¿no? ¿Qué otra recomendación? No prescriban simbología química. No descreste, no sea presumido. Eso es puro ser presumido, eso es todo presumido. Literal. O es que ella, la señora o el señor va a saber que esa vaina es sulfato de magnesio. Eso es ser presumido. Entonces no hay que prescribir en simbología, no hay que prescribir en simbología química. Esas son más o menos, tal vez no me queda ninguna otra, ¿no? Pero aquí sobre todo básico, una por y básico que aquí aparece la tarjeta profesional. Eso es lo que tiene que ver con descripción. ¿Qué otra cosa? Lo inyectable, eso ya lo vamos a hablar acá, ¿no? Lo inyectable lo manejan ustedes. Ustedes como profesionales, ustedes son los dueños de la jeringa. Ustedes son los, y hacen ir al paciente 2 o 3 veces, las veces que ustedes consideren. Además de prescribir el fármaco, esto como usted decía en tal caso como me dice en el campo, que pues, para allá como para la referencia, el principio activo, ¿no? Siempre Genérico, exacto. ya ponemos el fármaco y entre, ya lo que he visto es que han puesto que entre paréntesis o abajo el genérico. El compuesto, el principio activo. Claro, porque era lo que hablábamos, ¿no? Y si entonces el pobre señor llega ya al almacén y no es justo el comercial que usted le dijo, pero tiene unas 3 o 4 posibilidades. ¿Listones? Y con esto, creo yo, terminamos el capítulo de fármacos terapéuticos, que se va a convertir en la segunda evaluación. ¿Listo? Pues ya, pues para que aclaremos eso. La primera ya está corriendo. La segunda incluye farmacoterapéutica y este capítulo que vamos a abrir. Yo les digo entonces, ¿listo? Entonces la siguiente evaluación es taquete y taquete. ¿Sale? Taquete y taquete. La evaluación de taquete y taquete. Este tema es súper válido. Este tema es súper chévere. Farmacodinamia. Farmacodinamia. Bueno, y todo está correlacionado. Usted le entrega el fármaco al animal, etcétera, etcétera, se lo prescribió, le hizo la patología, todo lo que vimos anteriormente. Pero es que usted, obvio, usted
es el que tiene que saber cómo funciona y qué efectos va a provocar. Entonces, farmacodinámica lo que estudia es eso, mecanismo de acción y los efectos que el fármaco provoca en el organismo. Mecanismo de acción y efectos. De todos modos, acuérdense que las diapositivas quedan ahí. Mecanismo de acción y efectos. Y a eso es lo que nos hemos apuntado en este semestre, a revisar mecanismos de acción y efectos farmacológicos. ¿Listo? De manera colateral aprenderemos nombres comerciales. ¿Listo? A mí lo que me interesa es que aprendamos todos es mecanismo de acción del guayacolato de glicerilo, de la atropina. Usted ya sabiendo eso, pues allá en el Bademecum hay 5 o 6 atropinas. Aquí no vinimos a aprendernos listas enteras de comerciales y dosificación y esa no es la labor. Para eso están los Bademecum, no sé yo. Y todos estos años que llevo nunca se me ha ocurrido. Pero sí me interesa saber cómo funcionan los aminoglucosis, cómo los puedo asociar, etc. Todas las características, ¿vale? Entonces, a eso es lo que ustedes le deben apuntar. Estudia el mecanismo de acción y los efectos que el fármaco provoca en el organismo. Y entonces, hay dos conceptos que están ahí. Una vaina es, y lo otro es los efectos, porque pues, dice la cartilla que un mecanismo, una acción, pues se genera un efecto. El mecanismo de acción, modificación de las funciones celulares por parte del fármaco. Y subraya ahí, doctora Franz, ¿sí? Modificación. Subrayen eso. Le está diciendo modificación de las funciones celulares. Y se lo digo que lo subraye, porque es que los fármacos modifican funciones celulares, no crean nuevas funciones. Parece, pero eso hay que hacer en claridad. Los fármacos que tenemos en este momento, los hijos de ustedes ya les va a tocar otra farmacología. Hasta ahorita, pero a los hijos de ustedes ya sí les va a tocar otra. A los hijos de ustedes sí van a crear nuevas funciones. Ningún fármaco, hasta lo conocido hoy viernes 16, crea nuevas funciones. Lo que hacen es modificar. Y ya que los fármacos creen nuevas funciones, se acabaron las lesiones renales, se acabó la diálisis. Así, y todas las que quieran, ¿listo? Entonces los fármacos lo que hacen es que modifican. Y básicamente lo hacen de dos maneras. Modifican la acción, o aumentan la acción, o el efecto contrario. Aumentan o deprimen la acción farmacológica. Ahora las dos posibilidades básicas. Aumentan o disminuyen la función. Aquí tenemos unos ejemplos. Yo creo que este de depresión me parecería, lo traje pues porque ¿estarían de acuerdo? Cuando yo le coloco un anestésico, ¿qué pasa con la cardíaca y la respiratoria? ¿Aumenta o disminuye? Deprime la función. Deprime la función. ¿Listo? Pero si yo estoy frente a un paro cardíaco y respiratorio, por ejemplo, es una posibilidad. Miraremos por qué atropina sirve en paro cardíaco respiratorio. Hay unos más específicos que son los analépticos. Están definidos como que estimulan frecuencia cardíaca y respiratoria. Analépticos. Usted en un caso, una urgencia por ejemplo, por anestésicos que le haga paro cardíaco respiratorio, usted le coloca un analéptico y él lo que le hace es la cardíaca que estaba deprimida,
se la retorna. ¿Listo? Estimulando la función. Estimulan la función. ¿Listo? Estimulan la función. Estimulando la función. Esas, claro, en esos dos ejemplos, esas son las básicas. O aumenta o disminuye la función. Ahora, por acá. Y lo otro, muchachos, es que una vez colocado nuestro fármaco, gracias a su mecanismo de acción que provocó depresión cardíaca y respiratoria, si estamos hablando de un anestésico, pues esa vaina se ve. Y esos son los efectos farmacológicos. ¿Listo? Entonces, los efectos farmacológicos son las manifestaciones visibles, que estallan la diapositiva, manifestaciones visibles que surgen de la acción del fármaco. Esos son los efectos farmacológicos, las manifestaciones visibles. Y lo visible es que usted observe que su animal está bajo anestesia. Ahí respira, la respiración es lenta, profunda, irregular, etcétera, etcétera, etcétera. Usted coloca un diurético y un rato después va a observar que el animal va a orinar. ¿Listo? Y así todos los ejemplos que quiero. Suministra un antitusígeno y rato después, no tardan más, va a disminuir, va a ver que la tos disminuyó. Efecto farmacológico. Entonces, efecto farmacológico es lo que usted vea. ¿Listo? Efectos. Manifestación, mire, hasta el amarillito, que resultan de la acción del fármaco. Y entonces vuelvo y le repito, usted tiene que volverse un mago en mecanismos de acción. Y en efecto, sí. Eso es lo que tiene usted que saber. Ya después le reitero, va y mira los manifestaciones y efectos farmacológicos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Obvio. ¿Hablan de ley? Ni se me ocurre. Es que miren, imagínense lo que es. Pero como para variar, aquí no hay reglas únicas. Entonces aquí está, vamos a empezar a explicar las respuestas farmacológicas. Hay otro tipo de respuestas. Entonces las dos primeras son siempre las básicas. Estimulación o depresión. Estimulación de la función o depresión. Los mecanismos de acción en la respuesta. Pero, como para variar, existen otras que hay que tenerlas en cuenta. Y es esta, la respuesta de irritación. Nosotros en veterinaria todavía la utilizamos. Irritación. Todavía tenemos algunos ejemplos de respuestas farmacológicas que tienen que ver con la irritación. Y obviamente tiene uso terapéutico. Y es cuando utilizamos una sustancia irritante, cáustica. Y el ejemplo, creo que es el ejemplo único, en donde vamos a utilizar una sustancia irritante, cáustica. Esto lo podemos hablar entre nosotros. Esto es hidróxido de potasio. Irritante o cáustica es cuando realizamos los famosos descornes en los terneritos, ¿no? Que le hacemos, la depilamos, le peluqueamos el botón cornual, ¿listo? Y le colocamos una crema que es muy famosa, el Descornol. El Descornol es hidróxido de potasio y pues imagínense. Entonces lo que le hace a usted es una irritación al botón cornual. No sé si de pronto lo hayan visto, escuchado, no sé qué más vainas, etcétera, en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si no lo han visto, no lo han escuchado, pues escúchenlo de una vez porque eso les va a tocar ahí en las pasantías. Descornar terneritos. ¿Listo? Se le depila el botón cornual, se separa de la madre, obvio, imagínense el ternero mamándole. Y adicionalmente, o se le coloca vaselina o le colocan grasa de carro, pues porque, y obviamente va para la sombra, ¿no? Para que
no sé, evitar una posible lesión en el globo ocular. Despornol es de lo más clásico que nosotros todavía en veterinaria tenemos. ¿Listo? En humanos, algunas personas sí también les colocan Despornol. Ay, miren, vaya, pero ¿qué es Despornol? A mí, yo, pero ¿qué? No, pero ella me ama. No tanto, no te ama tanto. No te creas. Yo amo a las niñas, ¿no? Pero si eres un sol, no te creas. Échate un poco de. Creas que. Ajá. Esa nos ha quedado. Reemplazo también se considera otra respuesta farmacológica. Reemplazo. ¿Reemplazo de qué? De una sustancia faltante. De una sustancia que falta. Y ahí sí que tenemos muchas posibilidades de reemplazar sustancias que nos están haciendo falta. Insulina. Y las que más frecuentemente nos van a hacer falta las hormonas nos van a hacer falta a todos. Bueno, ustedes nunca les va a pasar nada. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Pues nunca te va a pasar nada. No, eso por ahí de pronto tu mamá, tu abuela. No, así no, Charito. Dile cuántos tienes. No, hermana. De pronto a tu mamá, quién sabe, tu mamá debe tener por ahí 40 años. 40, 41, no tiene más. ¿Se han escuchado hablar del hipotiroidismo? Sí. Entonces la señora le toca tomar levotiroxina porque la hormona T3 y T4, por efectos de la edad, empieza a disminuir. O TSH. ¿Qué es lo que toca hacer frente a una diabetes? Insulina. ¿Por qué? Para que no. Que vaya por la puerta. ¿Cómo era? Porque hay que aplicar insulina. Para que haya paso la glucosa a las células. Porque la volvió deficitaria. Entonces, como la volvió deficitaria, búsquela externamente. Para eso sí le sirven las agujas de insulina, que estábamos hablando ayer, ¿no? Las jeringas de insulina. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ay, ¿cómo es que se llama esta hora que la señora? Se llama, madre mía. La menopausia. Los estrógenos y progesterona. Entonces consígase estrógenos y progesterona externos. Reemplacen. Obviamente nosotros nos dan andropausia, ¿no? Pues ahí disminuyendo sobre todo la testosterona. Entonces aquí sí hay muchísimas, y es una respuesta farmacológica, sustancias. Ya en estos tiempos, bueno, estamos hablando aquí de animales, pues se presupone que no, se presupone, pero por ejemplo una avitaminosis, pues obviamente usted tiene que buscar el reemplazo de la vitamina faltante. Y digo que se presupone que no, porque pues condiciones usuales, normales, porque los perros ahora se alimentan con concentrado, y entonces ahí están todos los requerimientos. Entonces encontrar usted una vitaminosis en un perro, pues tiene que ser un cachorro por allá abandonado, pobrecito. ¿Listo? Hace un tiempo las avitaminosis también eran bien frecuentes. Y por último llegamos a la respuesta antiinfecciosa, que también se considera como una respuesta, y evidentemente los fármacos que utilizamos aquí son los antimicrobianos, los antibióticos. La respuesta es obviamente el control del agente infeccioso. ¿Listo? Respuestas farmacológicas, irritación, reemplazo, pero reitero, lo usual es por aquí. Hay que tener en cuenta las horas. Y ya que estamos metiéndonos en estas
honduras de mecanismos de acción y de respuesta farmacológica, pues vamos a entrar un poco más en detalle cómo es que se dan esas respuestas farmacológicas. Y aquí ustedes ya tienen una cantidad de conceptos que vamos a ver si los sacamos entre todos. Y tienen que ver con la respuesta. Se da gracias a esos personajes que se denominan los receptores farmacológicos. Los fármacos ejercen su acción, aquello de que suban o depriman el órgano, uniéndose a receptores celulares. Punto 1, celular. Es celular por todos sus componentes. Siempre están en ese nivel celular los receptores. ¿Cómo va a variar? Receptores celulares específicos. Cada fármaco tiene su receptor celular específico. Y, oh sorpresa, esos receptores son proteínas, de naturaleza proteica. Entonces, otra función más de las proteínas, de todas las funciones que vieron allá en bioquímica, qué sé yo. Entonces, ahora resulta que se nos volvieron receptores celulares. ¿Listo? Y entonces, aquí lo sigo. Claro ahí, ¿verdad? El fármaco llega y se ubica en un receptor en la célula. Esos receptores son proteínas. Las proteínas nos van a servir como receptores celulares. Entonces existen diversas posibilidades de receptores celulares. Algunos están en la membrana celular, incluso hay otros que están al interior del citoplasma, unos inclusive llegan hasta el núcleo. Los corticoides, para hacer su acción, tienen que, hasta que llegan allá al núcleo celular. Tipos de receptores. Esto que están viendo aquí, que me parece muy bonita, pues es la membrana celular. ¿Cómo era la organización de la membrana celular? ¿Era una de qué? ¿Cómo era la vaina? ¿Era una bicapa de qué? Fosfolípidos. Una bicapa, miren, en donde aparecen sepultados proteínas. Eso se llama el modelo de Singer. El modelo de Singer. Ese señor también estudió aquí, así como para Celso. En el año 38 estudió aquí, 1938. Se graduó hace poquito. Pero el tipo muy kilo. 1938. El modelo de Singer. No me haga uno. Y por ejemplo, los canales iónicos nos van a servir de receptor celular. Los canales iónicos nos van a servir de receptor celular. Los canales iónicos están muy enlazados con estas que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la bomba de transporte iónico que todos conocemos? Sodio, potasio, ATPase. Sodio, potasio. Pues es la única que conocemos, ¿no? En fisiología hay otras, calcio dependiente y no sé qué. ¿Ustedes veterinarios y cómo se llama la bomba? Sodio, potasio. Todos sabemos que, pero no sabemos muy bien cómo funciona. Animal que diarrea con sangre, parvo. Animal que aborta, brucela. Veterinario. Todos conocemos la bomba, potasio. Están muy relacionados. ¿Y para qué carajos? ¿Cómo era la vaina? Que en el momento en que funciona la bomba, lo externo, ¿cómo era que los sodios entran y los potasios salen? ¿Cómo era la vaina? Que era en relación 2:3, que se invertían las cargas y que entraban sodio y salía el potasio, ¿eso se acuerdan? Algo así, ¿cierto? Ay, más o menos. Como receptores celulares. Pues está muy en común.
Pero si se acuerdan que la sodio-potasio, entonces hay el intercambio de sodio por potasio, ¿se acuerdan de eso? Obvio, ¿por dónde cree que se van a intercambiar? Por los canales. Obviamente tienen que tener un sitio para poder entrar y salir, y esos son los canales iónicos. ¿Listo? Eso que ustedes muy suficientemente hablan. Pero no, es que entonces entran 3 sodios y salen 2 potasios, entonces sí, pero acuérdense que por dónde está la vaina. Entonces, esos canales de intercambio iónico se nos pueden convertir en un receptor farmacológico, porque por ejemplo los anestésicos locales tienen esa particularidad, que ellos bloquean el canal iónico, se ubican en el canal iónico. La lidocaína tiene ese efecto, y al ubicarse en el canal iónico, obviamente la transmisión del impulso nervioso disminuye, cesa, y eso provoca insensibilidad, y gracias a eso es que usted le pueden extraer las cordales. Así funciona la lidocaína, así funciona la cipermetrina, que es un insecticida. Se ubican los canales iónicos del mosquito y le bloquea el impulso nervioso y el mosquito muere. Entonces se nos convierten en receptor, y obviamente está en la membrana celular. Bombas de transporte iónico, la bomba de potasio. Resulta que hay unos fármacos que son los digitálicos. ¿Listo? Los digitálicos. ¿En qué casos se utilizan los digitálicos? En casos de insuficiencia cardíaca, la digoxina. Lo van a ver más adelante. Resulta que el corazón del animal, la persona, está tan dilatado que ya su gasto cardíaco es muy poco. Entonces los digitálicos lo que hacen es, ubicándose en las bombas de transporte iónico, lo que le hacen es darle fuerza de contracción al corazón. Son muy utilizados en insuficiencias cardíacas, lo van a utilizar ustedes muchísimo. Los digitálicos actúan en las bombas de sodio y potasio, en las bombas de transporte iónico. Entonces, y siempre los fármacos van a buscar receptor. Eso sí, para que ellos hagan su mecanismo de acción, tienen que ubicarse en un receptor. Aquí todo el tiempo vamos a hablar de receptor, etc. Los receptores nicotínicos, muscarínicos, ahorita que empecemos a ver autónomos. Proteínas transportadoras también son motivo de, pues obviamente aquí ya se nos sale un poquitico de membrana, pero las proteínas tienen también esa capacidad, transportar sustancias, transportar fármacos, y entonces también se nos convierten en receptor farmacológico. Usted que está ahí dándole a su amigo fiel, deje de ver viejas en pelota y deje de ver porno. Busque ahí definición de enzima, porfa. Hágale ahí a ver. Busque ahí qué es una enzima. ¿Qué dice que es una enzima? Búscate a ver cuál es la definición de enzima. ¿Cómo? Proteína que cataliza específicamente una reacción química del metabolismo. Perfecto. Proteína con actividad biológica. Proteína con actividad biológica. Las enzimas tienen esa posibilidad, porque es que las otras proteínas lo que hacen es ser proteínas de construcción. Hay otras que son de transporte. Y estas, las enzimas, son proteínas con actividad biológica. Las enzimas se nos convierten también en receptores farmacológicos. Les voy adelantando, no es necesario que lo copien, lo vamos a ver más en detalle. Una que se me ocurre ahorita es la acetilcolinesterasa, es una enzima. Y resulta que a la acetilcolinesterasa llegan los organofosforados y la inactivan. ¿Le inactivan qué? Su actividad biológica.
Acetilque, Colinesterasa. colinesterasa. Es por darte un ejemplo. Lo vamos a ver más en detalle. ¿Válido? Siempre, casi siempre, casi siempre. Y digo casi siempre los fármacos actúan con un receptor. Casi siempre por esto, muchachos. El 95% de los fármacos interaccionan con los receptores celulares. El 95%, no el 100%, como para variar. Cuando usted estudia una carrera biológica o qué sé yo, usted no puede hablar de 100%, porque aquí hay muchísimas posibilidades. La gran mayoría, el 95%, lo que ustedes van a utilizar en su práctica, casi siempre va a ser fármacos que actúan como receptores celulares. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Después de estos 3 minutos de break, aquí. Cierra. Receptores. Eso es lo que les van a usar ustedes. Pero el hijo de Garita les estaba diciendo que aquí no hay 100%. Aquí siempre hay algunas excepciones. Por ejemplo, lo que acabamos de ver que sí quedó respuestas farmacológicas, pero fíjense que de todos modos está la irritación y la de reemplazo, etcétera, etcétera. Y este que vamos a ver aquí es el 5% faltante. ¿Ok? Ya decía que el 95%. Esto antes de que empiece a explicárselos, me hace pensar en algo. Justo lo acabo de pensar. Les voy a dar un adelanto de los siguientes evaluaciones que van a hacer. ¿Listo? Así como yo les voy a explicar, voy a buscar mi mejor manera de explicar y que evidentemente entiendan. Ustedes en los parciales me van a explicar. Las preguntas mías de una vez para que vayan sabiendo son: explique, no copia y pegue. Explique cómo funcionan los diuréticos osmóticos. Así son mis preguntas. Explique, no copia y pegue. Entonces, acostúmbrense que explique en sus palabras, no copia y pegue. Entonces, se van a dar cuenta que el próximo parcial es: explique, no copia y pegue. Explique con sus palabras. ¿Listo? Es la mejor manera. Eso que les estoy diciendo, esa vaina se llama pruebas Saber Pro. Usted en la Saber Pro lo que le ponen es un párrafo aquí y entonces le empiezan a preguntar vainas. Eso es explique. Y estas que vamos a ver aquí se denominan interacciones de tipo no receptor. Y obviamente interacciones de tipo no receptor, porque es que esto que vamos a ver aquí se van a dar cuenta que no hubo interacción con un receptor farmacológico. Aquí no hay receptores farmacológicos, como si ocurre en el 95% de los casos. Estamos hablando, los fármacos siempre llegan a ubicar un receptor, ¿listo? Pero aquí no. Aquí estas sustancias, fármacos, lo que van a provocar es una modificación o física o química del medio circundante. Y gracias a eso es que tú le vas a salvar la vida al animal. Provocan es un cambio físico o químico del medio circundante. Pero receptores se van a dar cuenta que aquí no va a haber. ¿Listones? ¿Claro ahí? No receptores. Te vas a dar cuenta, obviamente, que la mejor forma de aprender es con ejemplos. Siempre que usted le coloquen un ejemplo, te aprende. Usted le pone la definición, pero no le dicen, mire, un ejemplo de esa vaina es esto. Con ejemplos todo funciona.
Siempre me ha pasado. Empecemos con los ejemplos. Diuréticos osmóticos. Osmóticos. Y nada más sacar entre todos, además. Vamos a hacer la deducción de qué fue lo que pasó ahí. Si hicimos una modificación química o física. Vamos a ver si fue que hay un receptor. Yo voy a ver. Punto 1. Diuréticos, aquel sustancia que favorece la eliminación de orina. Pero pues es que la orina es líquida. Un diurético en definitiva favorece la eliminación de orina. No tanto de orina, no es más como de edemas. Diurético. Pero bueno, dice allá que la eliminación de orina. ¿Listo? Diurético, fármaco que favorece la eliminación. Dejémoslo ahí, no nos metamos en Honduras. De orina. Pero realmente no es orina, es líquido. ¿Sí me entendés? Favorece la eliminación de orina. Diuréticos osmóticos. Como usted, no. En otro país, otros estudiantes de otro país, por allá de Pakistán, un viernes por la tarde, que salen de una clase, allá en Pakistán también dictan farmacología, el miércoles, no sé qué, y entonces en esos países también está Chapivar, está la discoteca de allí, la Martina, todos esos antros que ustedes frecuentan. En México a los bares les dicen antros. Esos antros de perdición. Y claro, 3 de la mañana, obviamente el alcohol los ha sobrepasado y me voy para la casa y entonces, hijo de madre, que yo sé manejar, que yo cojo la moto, que mire que está tomadito, que no, que váyase, pues haga lo que dé la gana. Y preciso van bajando por allá del jardín y ¡pa! Contra un poco. Pero esos son de otro país. Entonces esa persona o ese animalito les llega con trauma cráneo encefálico. Y trauma craneoencefálico, pues obviamente, a ustedes ya les queda fácil deducir que obviamente hay impacto cráneo-encéfalo y entonces ocurre inflamación del encéfalo. Y esa inflamación, una de las características que tiene es que se empieza a edematizar. Se empieza a edematizar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una de las estrategias para disminuir la inflamación del encéfalo, porque está lleno de líquido. ¿Cuál es la definición de edema? Sin coger ¿qué se acuerdan de edema? No van a sacar esa vaina. ¿Cómo? ¿Válido? ¿Qué más se acuerdan de edema? Esa es válida. De sacar la bala de oxígeno. Acumulación de líquido ¿en qué? ¿En dónde? El intersticio. Par de células y aquí está el intersticio. Y entonces el trauma lo que hace es que obviamente entonces acumula edema. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese edema? Obviamente movilizarlo. Eso ocurre en esos muchachos, pero eso ocurre con los perros también, cuando los ponen la moto. Para movilizar ese edema intersticial, si es al 20%, ¿cuántos miligramos aporta? 200. De entrada, una solución al 20% ya es una solución concentrada. Miren lo que hemos visto, soluciones del 5, del no sé qué, etc. Pero ya 20% es una solución altamente concentrada.
¿Qué es lo que ven acá? Y estas fotos, eso usted lo consigue, no en Drogas la Rebaja, no más acá, pero esto sí lo consigue en Hermédica. ¿Listo? Esta es de la vida real. Manitol, miren, aquí dice el 20%, viene bolsa de 200 ml, etc. Entonces eso la pueden ustedes utilizar. Manitol 20%, obviamente. ¿Y cuál es la vía de aplicación? Pregúntame, ¿tienes preguntas? También puedo preguntarle soluciones hipertónicas. ¿Al cuánto? ¿Al 3? Muy baja concentración. Porque es que ellas funcionan es más como expansor plasmático. Pero aquí como lo que necesitas es... Entonces, ¿por qué? Entonces lo colocan endovenoso. Y el manitol, después de su recorrido, llega al riñón, vaya. ¿Qué estoy pintando acá? ¿Una qué, Ala? Una nefrona. Muy bien, estos muchachos son muy pilos. Y esto que estoy pintando aquí, además de ser eso, glomérulo, cápsula glomerular. Entonces, el manitol tiene la particularidad de que puede atravesar los poros glomerulares y el manitol se localiza en el túbulo proximal. Las moléculas empiezan a localizarse en el túbulo proximal. Y manitol tiene esa característica que son unas macromoléculas y ellas se van ubicando ahí en el túbulo proximal y la ubicación. Entonces eso hace que aumente la presión osmótica. ¿Se acuerda que había una diferencia entre hidrostática y osmótica? Ustedes son más fisiólogos que yo. Aumenta la presión osmótica. Osmóticas de proteínas. ¿Cómo se llaman diuréticos? Osmóticos. Y el aumentar la presión osmótica provoca el arrastre de líquido. No es agua, porque es que no es mucha agua la que lo toma, pero realmente es líquido intersticial. Arrastre de ese líquido que está por acá, en los intersticios, y por aumento de la presión osmótica. Y evidentemente empieza a disminuir el edema, pues porque el líquido termina saliendo con la orina. Pregúntame. ¿Los diuréticos pueden llegar a generar deshidratación o no? En dosis prolongadas, pero es que no solamente deshidratación, de acuerdo al diurético pueden deshidratación, pero antes de la deshidratación, hipopotasemia, eliminación de potasio. Algunos, pero para llegar a deshidratación por diuréticos aumentó la presión osmótica precisamente porque las moléculas son unas macro, ellas no se reabsorben, quedan ahí y entonces empieza a aumentar la presión osmótica y provoca el arrastre de líquido. ¿Válido? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Un cambio físico o químico? ¿Qué habla? Un cambio físico. Cambio físico del medio circundante. ¿Y por qué? Porque aumentó la presión osmótica. Pregúntame. ¿Claro? ¿Seguro? Perfecto. Explique, no copie y pegue cómo es la mecanismo de acción de los diuréticos. Ya te la explico. ¿Sale? Puro cambio físico. Fíjate que la otra vaina, receptores, nada. Puede cambiar el medio físico, aumentando la presión osmótica. ¿Válido? Entonces, si es válido, no sé cómo voy a corcharlos en mis
parciales. Sniff. Ay, póngame un trabajito de recuperación. Joder. Y de manera similar, catárticos es sinónimo de laxante. Catárticos sinónimos de laxante, de evacuantes intestinales. ¿Listo? Y miren, cajita de 100 gramos, sulfato de magnesio, hasta en las tiendas los venden. Eso usted en la tienda le da sobrecitos de sulfato, fue cuando se volteó. Entonces esto lo venden en la tienda, esto no fue un cartuchito, esto es de la vida real, de aquí en ahí. Entonces sulfato de magnesio, pregúntame doctor. ¿Qué hace el lactato? Evacuante intestinal, evacúa las heces, fluidifica y evacúa las heces. Evacuante intestinal, evacúa, fluidifica las heces. Catártico osmótico. Resulta que el perro, por andar por ahí fregando, cogió y se comió una rata. Eso es comportamiento de ellos, ¿no? Cogen las ratas y los sapos y empiezan a jugar con ellos y no sé qué. Y eso es puro comportamental de los perros. Van y cogen los papeles del baño y se los tragan y no sé qué. Y así sucesivamente ponen por ahí unas hojas de tamal y papa adentro. Eso es comportamental en ellos. Y uno le dice, ay, tan cochino ese perro. Y que esos son los comportamientos de ellos. ¿Sabe cuál es la alimentación natural de un perro? Guíase. Punto 1, como son carnívoros, ellos están diseñados es para cazar. ¿Se han visto que los perros a veces cogen el hueso que usted le da y lo comen? Técnicamente un perro la comida es comida en medio de descomposición. Porque esos olores y que sea un poquito caliente, esos olores se estimulan el olfato. Así es que explicarse un perro. No se alimenta con dieta para. Bien. De laxarlo. Pregúntame, doctor. Ya que usted habla sobre el tema de que se comen algo que no deben, los gatos, que supuestamente le digo que cuando ellos comen pasta, bueno, pasta. Sí, el viejo truco que es que ¿o para qué? Que se están desparasitando, pues purgando, ¿no? Para regurgitar supuestamente lo que le digo, no sé si es verdad, mentira. Sí. Pues esos son comportamientos, pero entonces la teoría popular dice que es que están purgando. ¿Ves? Chao, ¿listo? ¿En qué otro caso lo pueden utilizar? No solamente en perros, en equinos, en un cólico. Usted lo que hace es evacuar. ¿Qué es lo que usted pretende logrando evacuación intestinal? Eliminar las toxinas bacterianas. Acuérdense que la diarrea es mecanismo de defensa, ¿no? Y el vómito. Y la diarrea lo que hace es eliminación de toxinas bacterianas. Entonces un equino también es digno de pasarle un laxante. O un catártico. En general, en donde hayan afecciones de tipo gastrointestinal infeccioso. Y funciona de una manera similar, solo que aquí, pues obviamente va a actuar sobre el tubo intestinal y en particular obviamente sobre el intestino delgado, intestino delgado, y va a actuar sobre la luz o lumen intestinal. De manera similar, sulfato de magnesio, las moléculas también tienen esa característica, son bastante grandes y se empiezan a acumular. Y la acumulación, lo mismo, aumenta la presión osmótica.
Y el aumentar la presión osmótica provoca el arrastre de agua, de líquido, y el resultante es evacuación, fluidificación de las heces y evacuación intestinal. Y eso es uno de los métodos más antiguos, pero de muy buen resultado en un cólico equino, evacúelo. Eso es pura medicina veterinaria del año 40, o sea, eran unos años. Uno ve que es que ahorita todo es ecografía y placa y rayos X y no sé qué más vainas, y esto es pura veterinaria. Una de las estrategias para infosura, para hablar de infosura, es evacuarlo. ¿Por qué? Porque es que en la infosura hay toxinas bacterianas que afectan el corio del pasto. Entonces, una de las estrategias es evacuar. ¿Cómo, muchacho? Todo eso me enseñó mi doctor Segurito. Aumenta la presión osmótica porque aumenta la concentración en la luz intestinal, y lo que provoca es arrastre de agua. Profe, pregúntame. Para un enema serviría un laxante o no. ¿Cómo van? Para un enema serviría un laxante. Un enema funciona de manera similar, solo que es evidentemente en intestinos gruesos. Un enema tiene esa característica, las moléculas son gigantescas y paquete, es lo mismo. Un enema hace exactamente lo mismo, desde el punto de vista que lo que altera es el medio físico, lo mismo. ¿Ves? No hay interacción con receptores. Claro. Explique. No, porque ahí pegue. Me vaya a sacar allá pues la definición y me la pega. Mejor papi, por eso le pongo 0 Dios lo decir. Uno no sabe cuando explican, cuando hacen porque pegue. Eso sí es una de... Expliquen sus palabras, hermano. ¿Y ese lo han visto? ¿Cuándo qué mujer? ¿De fósforo? También la leche de magnesia. No, la leche de magnesia cuando se le eleva la piedra a su papá. Porque usted le tiró farmacología y ya lo ha repetido 6 veces. Mija, vaya tráigame la leche de magnesia porque está muy importante. Me alborotó la úlcera. Ay, papá, pero mira, yo estoy aprendiendo, es un proceso, sí, joder, te lo lleva 6. Antiácidos. Es una de las estrategias de antiácidos. Porque cuando usted le llegue las notas de fármaco, su papá me necesita lavar por él. Ah, pero me quedan 2.9, mi papá me mata. Mi papá me mata. Me quitan la beca. Cuéntense otra. Mi papá me mata y los veo aquí. Lo voy a matar. No, perdón que le diga. No vaya, si usted tiene la edad que sus papás son un hombre mayor, muy sabio. Usted va a matar a su papá. Usted va a matar a su papá, le ocurre un infarto. Imagínate cómo le tanto cáncer al papá de va a matar a su papá. Imagínate qué pasa con esos piedronones que le sacan al papá o lo que sea. Hay un aumento del ácido clorhídrico, hipercloridemia, por estrés, ¿no? Células parietales del estómago producen el ácido clorhídrico por estrés, este tipo de vainas. Entonces, claro, y obviamente el ácido clorhídrico en exceso pues ya es el primer paso para úlcera, ¿no? Para úlcera gástrica, y el siguiente paso úlcera gástrica es cáncer gástrico.
Así de sencillo. Entonces, nos conseguimos un sulfato de magnesio. Esto sí lo podemos hablar aquí entre nosotros. Habíamos dicho que no a los hidroxi de potasio. Ah, no, perdón, no es sulfato de magnesio, es hidróxido de sodio. Qué pena. Ahora sí me cuadro. Cuando ustedes estaban en décimo es 11 o 20 grados. Décimo. Noveno. Ustedes veían química. Décimo y 11 veían química. Esto que están viendo aquí es una reacción química. Recuerden que uno empezaba a balancear no sé qué. Porque así como a mí me enseñaron, a ustedes les enseñaron lo siguiente: que una sustancia ácida más una sustancia básica, ¿cuál es el resultado? ¿Eso es lo que no se acuerdan? Que usted combina una sustancia básica con una sustancia ácida, ¿y qué resulta de eso? ¿No se acuerdan? Esos son los pedacitos que se les olvidó. Una sal. Y una sal es una sustancia inerte. Es una sustancia inerte. Químicamente es una sustancia inerte. Y entonces en el balanceo le decían que usted une este con este y le da 2 de hidrógeno, por sorpresa. Y el otro resultante es que usted une este con este y miren lo que le dio, vean. Sal. Cloruro de sodio. ¿Válido? Creo que la respuesta que me van a dar es obvia. ¿Modificación física o química? Química del medio circundante. Ahí no hubo ningún tipo de receptores ni nada. ¿Listo? Modificaciones de tipo químico. Y esto les funciona. Y llegamos a la última. Entonces esta tiene utilidad. Si ven que ustedes le sacan un animal adelante, le moviliza el edema. Una parte de movilizarle el edema es un diurético, osmótico. Y esta también es chéverísima. Los quelantes. Escribe doctora María Paula. Quelantes es sinónimo de una sustancia que atrapa e inactiva. Quelantes. Sustancia, sinónimo de sustancia que atrapa e inactiva. Uno de los campos donde se utiliza muchos quelantes es en toxicología. Intoxicación por plomo, usted utiliza quelantes. Sustancia que atrapa, que inactiva, atrapa e inactiva. Esos son quelantes. Yo le digo, en toxicología es muy empleado. El plomo, usted lo maneja esa punta de quelantes. Estos que están viendo acá son unos ejemplos de quelantes. Se llama Albal, también se denomina dimercaprol. A manera de quelantes. Pero yo sí sé que ustedes están usando quelantes. Ay, perdón. ¿Has escuchado hablar de este personaje, el EDTA? ¿Sí o no? ¿O más o menos? El de los ¿Algunos tubos. sí? ¿Cómo es la vaina que dijiste? El anticoagulante. ¿Cómo? El ácido etileniamino tetracético. No lo copio porque no lo voy a preguntar más. Ay, no me hagas repetirse. Ya lo dije, no lo vuelvo a decir. Ay, me atoro yo diciendo. El ácido etileniamino tetracético. Tetra doble 30.
¿Dónde es que lo encuentras? ¿Al fin de qué etapa son? ¿Los tubos con anticoagulante? ¿Morados o rojos o cómo es la vaina? Tapa lila, morados. Y aquí encuentras un liquidito, que es lo que tú conoces como anticoagulante. Pues oh sorpresa que ese anticoagulante es el ácido etilenglicético alias EDTA. EDTA. ¿Qué es lo que hace el EDTA para que la sangre quede anticoagulada? El EDTA lo que funciona es que él atrapa el calcio de la sangre. Y ustedes ya saben que uno de los factores que intervienen como cofactor en la coagulación sanguínea es, si quitas el calcio, ¿cuál es el resultado? La sangre que No se coagula. no se va a coagular. Entonces, para que sepan eso, ustedes ya lo están manejando. Creo que hoy entonces ya saben para qué carajo, cómo es que funciona el liquidito. EDTA. ¿Modificación física o química? Totalmente química. Modificación física o química del medio circundante. ¿Es listo? Deduzca cómo van a ser las preguntas. Explique, no copie. ¿Usted qué cree que va a hacer el examen a punta de diapositivo? Una marracha. Sería una No, pues si hay una confrontación, esto es lo que tiene que buscar es